La carta llegó un martes. La trajo un niño en pony, que recorrió la última milla bajo la lluvia. Estaba escrita con una letra tan antigua y firme que Selina Radam lo supo, incluso antes de romper el sello. Supo que venía de una mujer a la que nunca en la vida le habían negado algo que de verdad quisiera. La leyó de pie, junto a la ventana de sus 2 habitaciones alquiladas, donde había mejor luz. Las velas eran caras, y había aprendido a organizar sus días en torno a las horas de luz gratuitas. La carta era de la duquesa viuda de Elmsford, a quien nunca había conocido. Era breve, era directa. No malgastaba ni una palabra en los halagos que las grandes damas suelen dedicar a las mujeres que pretenden contratar. Decía que la duquesa había oído por un conocido en común que la señora Radam era una mujer instruida, discreta y de un sentido común poco habitual. Viuda, autosuficiente y sin deberle nada a nadie. Decía que la gran casa de South Tarn, en las colinas del norte, había estado cerrada y abandonada durante casi 10 años. Su biblioteca se estaba pudriendo, sus habitaciones estaban cubiertas con fundas de lino, sus cuentas estaban en un estado que la duquesa describía simplemente como vergonzoso. Y decía, en la última línea, la que Selina leyó 3 veces, que se había permitido que la casa cayera en la ruina, porque el hombre que la poseía había caído primero en la ruina. La duquesa era demasiado mayor y estaba demasiado lejos para arreglar ninguna de las 2 cosas. Necesitaba a alguien que pudiera hacerlo. Había una postdata con la misma letra firme. Decía, «Mi hijo no sabe que le escribo. No me lo agradecerá. Venga de todos modos». Selina Radam tenía 31 años. En los 7 años desde que el barco de su marido se hundió frente a una costa que nunca vio, había aprendido algo. Que una mujer sin fortuna ni protector tiene exactamente 2 cosas que vender, su trabajo y su juicio. El segundo valía mucho más que el primero, si tan solo pudiera encontrar a alguien con el buen juicio para pagarlo. Había sido la esposa de un capitán de la marina. Es decir, había administrado una casa y una pequeña propiedad sola durante años, mientras él estaba en el mar, y luego sola para siempre, cuando el mar se lo quedó. Llevaba las cuentas mejor que la mayoría de los hombres de negocios. Leía 3 idiomas. Había cuidado a los moribundos y enterrado a los muertos. Había regateado con comerciantes y se había enfrentado a un obispo. Había hecho todo eso sin que la vieran llorar en público ni una sola vez. Porque había comprendido desde muy joven que una mujer que llora en público es una mujer que los demás se sienten con derecho a controlar. No necesitaba exactamente el dinero de la duquesa. Tenía unos pequeños ingresos cuidadosamente administrados. Le permitían tener 2 habitaciones limpias y comida sencilla, y rechazar trabajos que la insultaran. Pero estaba aburrida. Era el aburrimiento particular y agotador de una persona capaz a la que no se le da nada que hacer. Y sentía curiosidad. La última línea de la carta había despertado algo en ella que no examinó con demasiada atención. Un hombre que había caído en la ruina, una casa abandonada durante 10 años, una madre demasiado orgullosa para decir la palabra ayuda hasta la postdata, y aún así, solo de forma indirecta. Respondió esa misma tarde, aceptando. Expuso sus condiciones claramente y no las suavizó. Una mujer que suaviza sus condiciones es una mujer que ya ha empezado a perder. La respuesta de la duquesa, cuando llegó, aceptaba todas las condiciones. Y añadía una línea que hizo que Selina, sola en su habitación, casi sonriera. Decía, sabía que usted serviría. Las que ponen sus condiciones son las únicas que valen la pena. Y así fue como, en una tarde cruda a finales del invierno, con la luz ya menguando a las 4, Selina Radam llegó por fin a Southtown, y vio la casa que era el espejo del hombre. Las colinas se alzaban grises y enormes por todas partes, todavía veteadas de nieve vieja en sus hondonadas más altas. La carretera subía por un valle largo y oscuro, junto a un río del color del hierro. En la cabecera del valle, donde el terreno se aplanaba antes de volver a subir, había un lago. Un pequeño y profundo lago de montaña, negro y completamente inmóvil bajo la luz mortecina. Reflejaba el cielo gris como una lámina de pizarra. La casa se erguía sobre el lago. Había sido una gran casa en su día, y en su estructura todavía lo era. Pero llevaba su abandono como un hombre orgulloso,
lleva su pobreza. Por todas partes y en ninguna. En las ventanas ciegas y cerradas. En el musgo de los muros del norte. En las malas hierbas secas del camino de carruajes. La mitad de las chimeneas estaban frías. Los jardines habían vuelto a ser páramo. Era la casa de un hombre que se había detenido 10 años atrás. Y no había vuelto a empezar. Y se alzaba sobre su lago negro e inmóvil, como algo que contuviera la respiración. Selina la observó un largo momento desde la ventana del carruaje. No sintió la consternación que la duquesa tal vez esperaba de ella. En su lugar, sintió la tranquila agitación de una persona capaz a la que se le ha mostrado un gran trabajo que vale la pena hacer. La casa no estaba muerta. Podía verlo incluso desde la carretera. Solo estaba esperando. Las casas, como las personas, pueden esperar mucho tiempo. La recibió el ama de llaves, una mujer demacrada y ansiosa llamada señora Peel. Era evidente que no esperaba volver a llevar la casa para nadie nunca más. El vestíbulo estaba cubierto de sábanas. La gran escalera subía hacia la oscuridad. La funda de un espejo se había deslizado, y Selina vio su propio reflejo en él, gris por el viaje. Pensó que ella y la casa hacían buena pareja, ambas desgastadas y esperando. Su excelencia se queda en el ala antigua, murmuró la señora Peel, como si las propias palabras pudieran ser escuchadas y castigadas. No cena con compañía, no recibe a nadie, no sabrá que usted venía, señora. La duquesa no se lo habrá dicho. Se retorció el delantal. Perdone que se lo diga, pero las 3 últimas que envió la duquesa, ninguna duró ni la semana. El frío, el silencio y su excelencia. No es una casa cruel, señora. Es solo una casa que ha olvidado cómo tener gente dentro. Entonces lo recordará, dijo Selina, quitándose los guantes mojados. Las casas lo hacen. Ahora he viajado desde el amanecer. Me gustaría un fuego, algo caliente, y ver lo peor de lo que he venido a encontrar antes de dormir. Así no me quedaré despierta imaginando que es peor de lo que es. ¿Cuál es la biblioteca? La señora Peel la miró como si le hubiera preguntado el camino a la luna. Luego, lentamente, algo en su rostro asustado se relajó, como se relaja el rostro de un sirviente cuando se encuentra, tras una larga ausencia, con alguien que claramente pretende tomar el control. Por aquí, señora, dijo ella. Cuidado con el tercer escalón. Lleva un año queriendo ceder, y nadie ha tenido el valor de arreglarlo. Lo arreglaremos el jueves, dijo Selina, y la siguió hacia la oscuridad. Esa primera noche, vio lo peor de todo, como había pedido, y lo peor era muy malo. La señora Peel la llevó a través de una habitación tras otra, todas cubiertas y a la luz de las velas, y en todas partes era la misma historia. Humedad y frío, y fundas grises por una década de polvo. Buenos muebles deformándose, yeso fino cayendo, una gran casa muriendo poco a poco por falta de alguien a quien le importara si vivía. Selina no exclamó. Sacó un pequeño libro de su bolsillo y tomó notas en él, habitación por habitación, con su letra pulcra, de la misma manera que una vez tomó notas de las provisiones de un barco. Una casa, como un barco, se salva con un inventario antes que con cualquier otra cosa. No puedes arreglar lo que no has contado primero. Llegaron por fin a un largo y oscuro pasillo en el ala antigua. La señora Peel se detuvo y no quiso seguir. Su excelencia está más allá, susurró. No pasamos de ahí, a no ser que él haya bebido. Selina miró por el oscuro pasillo. Comprendió que en algún lugar, al final, un hombre estaba sentado solo en el frío, como se había sentado solo en el frío durante 10 años, y que toda la vasta y moribunda casa se había organizado en torno a ese único punto inmóvil de dolor. De la misma manera que un cuerpo se organiza en torno a una herida. No recorrió el pasillo, pero se quedó un momento mirándolo. Y pensó, no con lástima, sino con la simple resolución práctica que aplicaba a todo. Que una casa no puede salvarse mientras su corazón está detenido. La habían contratado para salvar la casa. Por lo tanto, las 2 tareas eran una sola, sin importar cómo la duquesa hubiera decidido llamarla. Durmió esa noche en una habitación fría y limpia, que la señora Peel había ventilado para ella, y con más mantas de las que estaba acostumbrada. No se quedó despierta imaginando el trabajo peor de lo que era, porque lo había visto claramente y sabía exactamente lo malo que era.
Y conocer algo con claridad es la cura más segura para temerlo. Se despertó antes del amanecer, como siempre hacía, se vistió en la oscuridad y salió a ver la casa sola, con la primera luz gris. Así fue como llegó a la biblioteca y al hombre en la silla. Conoció al señor de la casa a la mañana siguiente. Y lo conoció por accidente, que era la única forma en que alguien lo conocía. Se había levantado temprano, como era su costumbre, y había ido a explorar la casa sola a la fría luz del alba, tomando la medida del trabajo. Abrió una puerta que creyó que era otro salón cubierto, y en su lugar encontró la biblioteca. La biblioteca, la que la duquesa había dicho que se estaba pudriendo, se quedó en el umbral, verdaderamente angustiada. Era una habitación magnífica y se estaba muriendo. La humedad se había filtrado en la pared norte. Los libros estaban hinchados y manchados en las estanterías. Colecciones enteras que ya no tenían salvación. El gran globo terráqueo en la esquina se había agrietado a lo largo de su meridiano. El olor de la habitación era el olor de la ruina lenta. Moho, ceniza fría y abandono. Selina Radam amaba los libros como algunas mujeres aman a los niños, desamparadamente y sin cálculo. La visión de una gran biblioteca abandonada a la podredumbre la conmovió más que la casa en ruinas. Entró sin pensar, se acercó a las estanterías en peor estado y sacó un volumen estropeado con un pequeño sonido de dolor. «Déjelo», dijo una voz desde las sombras, junto al hogar frío. «No hay nadie que los lea». Se giró. Un hombre estaba sentado en la oscuridad del rincón más alejado. Estaba en un sillón profundo, de espaldas a la ventana gris, de modo que se mostraba como una silueta contra la luz y nada más. Comprendió de inmediato que él había estado allí antes de que ella llegara, en el frío y la oscuridad, y que se sentaba allí a menudo, y que la silla estaba colocada así a propósito, para que cualquiera que entrara viera su silueta y no su rostro. Le habían advertido. La duquesa no lo había descrito, pero la señora Peel había murmurado una o dos palabras, asustada, y Selina había entendido. La cicatriz, la guerra, los 10 años, su excelencia, dijo, e hizo una reverencia, porque fuera lo que fuera, era un duque, y ella tenía modales. Soy la señora Radam. Su madre me contrató para encargarme de la casa y los libros. No pretendía molestarlo, pero me alegro de haberlo encontrado. Porque tengo muchas preguntas, y es mucho más fácil hacérselas a un hombre que a un ama de llaves asustada. Hubo un silencio. Tuvo la sensación de que no estaba acostumbrado a que se dirigieran a él como si fuera un hombre corriente con asuntos corrientes, y que la experiencia no le resultaba del todo grata. «Mi madre», dijo al fin, con una voz baja y dura, «no tenía derecho a contratar a nadie. Esta casa no debe ser alterada. Puede considerar su contrato terminado. La señora Peel se encargará de que le paguen por sus molestias y su viaje. Hay una posada al pie del valle. El carruaje puede llevarla antes de que se vaya la luz». «No puede», dijo Selina. «El carruaje se fue esta mañana, lo vi partir, y he firmado un acuerdo con la duquesa viuda, con testigos y sello, que no pienso romper. Una mujer que rompe sus acuerdos no merece ser contratada. Así que, me temo que está atrapado conmigo. Su excelencia, al menos, hasta que se cumplan las condiciones o me compre el contrato. Y debo decirle claramente que comprar mi contrato es caro. Puse mis condiciones altas bajo la teoría de que cualquier hombre reducido a contratar a una extraña para salvar su biblioteca, más vale que pueda permitírselo. No pretendía ser graciosa. Solo le estaba diciendo la verdad, como le decía la verdad a todo el mundo. Porque había descubierto hace mucho tiempo que la verdad ahorraba mucho tiempo. Pero algo sucedió en la silueta sombría junto a la ventana. Una quietud, y luego un sonido que al principio no pudo identificar, tan breve y oxidado era. Una exhalación corta y áspera, casi una tos. Solo después comprendió que había sido el fantasma de una risa. El recuerdo de una risa que había salido a medias de un hombre que había olvidado que tenía una, y que fue estrangulada antes de que pudiera terminar. Se levantó, dio un paso fuera de la sombra hacia la luz gris, y dejó que ella lo viera. Comprendió que lo hacía deliberadamente, como una especie de prueba, o una especie de crueldad hacia sí mismo, para verla estremecerse. Ella no se estremeció. Era alto, de cabello negro como el cuervo, y debió de ser un hombre apuesto en su día,
de esa manera dura y aristocrática. Por el lado izquierdo de su rostro, desde el pómulo hasta la línea de la mandíbula, corría la larga costura plateada de un viejo corte de sable. Una herida de caballería curada hacía 10 años. Tiraba de la comisura de su boca, desviándola ligeramente, y le había quitado la naturalidad a todo ese lado de su rostro, que ya no se movía como debería. Sus ojos eran de un azul pizarra, claro y frío. Estaban fijos en ella con una atención inmóvil y terrible, esperando lo que siempre venía, el abrir de ojos, la rápida mirada esquiva, el ablandamiento en lástima o el endurecimiento en aversión. Celina miró la cicatriz porque habría sido un insulto no hacerlo. Luego miró al hombre y dijo con la misma voz llana: «Eso fue un sable de caballería, creo. Mi marido era un hombre de la marina, pero he cuidado a suficientes soldados como para conocer las marcas. Está bien cosida, considerando todo. Tuvo suerte con su cirujano. La mayoría de los hombres en esa guerra no la tuvieron». Él no dijo nada, así que ella continuó, porque no iba a empezar su relación fingiendo no ver lo que tenía delante. «Es algo difícil de llevar en la cara», dijo, «donde todo el mundo debe verlo y nadie puede mencionarlo. Imagino que eso es lo peor. No la herida, sino que no se permita hablar de ella. De modo que se sienta en cada habitación como una cuarta persona que nadie nombrará». Él la miró fijamente. Durante un largo momento no habló en absoluto. Ella pensó que tal vez había ido demasiado lejos, como a veces le pasaba, pues nunca había aprendido el truco de dejar las verdades sin decir. Y entonces el duque de Elmsworth dijo muy bajo, con una voz que se había vuelto extraña: «Nadie me ha dicho eso en 10 años. Entonces todos los que conoces son unos cobardes», dijo Celina, «o demasiado amables, que al final viene a ser lo mismo». Se volvió hacia la estantería. «Ahora, la pared norte de esta biblioteca está dejando entrar agua. La mitad de estos libros no tienen salvación, pero solo la mitad. La otra mitad puede salvarse si empezamos hoy. Necesitaré braseros, paños limpios y cada par de manos fuertes de la casa durante una semana. ¿Puedo tenerlos? ¿O dejaremos que el resto se pudra para fastidiar a su madre?» Él le dio las manos, los braseros y los paños. Se dijo a sí mismo que era solo porque era más fácil que discutir, y porque ella se iría en un mes de todos modos, expulsada por el frío y el silencio como todos eran expulsados. No examinó por qué había salido de la sombra para dejar que ella viera su rostro. No examinó por qué el hecho de que ella no se inmutara lo dejó sintiéndose, por el resto de ese día gris, como si algo congelado durante mucho tiempo se hubiera movido una fracción. Como el hielo se mueve en un lago en el primer deshielo, con un sonido como un disparo lejano. Dominic, duque de Elmsworth, no siempre había sido el hombre en la silla oscura. Recordaba, aunque intentaba no hacerlo, al hombre que había sido antes de España. Un joven oficial de caballería con más brío que sensatez, que reía fácil y a menudo, que cabalgaba, bailaba y cortejaba, y creía, de esa manera superficial e inexperta de los jóvenes, que el mundo estaba hecho para su placer. Ese hombre había ido a la guerra en la península porque era la moda y el deber de su clase, y allí había descubierto lo que tales hombres descubren: que el mundo no está hecho para el placer de nadie, que el valor no es lo que uno imagina, que los hombres que uno comanda morirán bajo sus órdenes en gran número en el barro, y seguirán muriendo en sus sueños por el resto de su vida. Había recibido el corte de sable en una acción de caballería, en una calurosa tarde española. No recordaba casi nada del golpe en sí, solo la extraña falta de dolor y la sangre en su ojo, y el hecho de que el hombre a su lado, un chico de 19 años llamado Timms, a cuya madre le había prometido cuidar, había recibido el mismo golpe un momento después, y no se había levantado. Volvió a casa con la mitad de su rostro, sin nada de su risa, y con una compañía de fantasmas. Había venido a South Tarn, la más remota de sus casas, y había cerrado la puerta. No había pretendido que fueran 10 años. Ningún hombre pretende que algo dure 10 años. Sucede un día a la vez. Cada día es un poco más fácil quedarse encerrado que abrir, hasta que quedarse encerrado ya no es una elección, sino un hábito tan arraigado que parece la forma del mundo. La cicatriz había sido su razón al principio, o su excusa. Había salido a la sociedad una vez,
al principio, y había visto los rostros, el estremecimiento, la lástima, la mujer bonita que se había puesto pálida y se había apartado. Había comprendido que el mundo en el que había nacido ahora solo lo recibiría como una curiosidad o un horror, y había decidido que no sería recibido en absoluto. Pero la cicatriz no era realmente la razón, y en sus horas más honestas, que llegaban por la noche, él lo sabía. La razón eran los fantasmas. La razón era Timms y los demás. Y el simple hecho de que él había vivido, y ellos no. Un hombre que ha visto a hombres mejores que él morir en el barro no tiene derecho a reírse nunca más de nada. Así que había parado, y la casa había parado con él, como hacen las casas. El lago bajo las ventanas había seguido conteniendo el cielo gris en su agua negra año tras año, inmóvil, frío y cerrado. Esa había sido su vida. Había esperado que fuera su vida hasta que terminara, y no le importaba mucho cuán pronto. Y ahora había una mujer en su biblioteca que había mirado la ruina de su rostro y le había hablado de cirujanos. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Ella estaba allí a la mañana siguiente y a la mañana después, y no se fue. Ella trabajaba. Eso fue lo que lo desarmó al final, aunque llevó mucho tiempo y él luchó contra ello en todo momento. No se sentaba con él para sacarle conversación. Su madre lo había intentado en los primeros años, enviando una sucesión de compañeras amables, contratadas para ser suaves con él hasta que él huía de la habitación. Y él había huido de todas. Selina Radham no hizo nada de eso. Simplemente trabajaba todo el día para salvar su biblioteca, con las mangas remangadas y una mancha de moho en la mandíbula, y lo dejaba en paz, a menos que quisiera algo. Lo que quería solían ser manos. En la primera semana, tenía a toda la casa a su disposición. Lo había conseguido no por rango, pues no tenía ninguno, sino por saber lo que hacía. Selina entendía de humedad. Había mantenido la casa de un capitán de marina en una costa húmeda durante años. Y sabía que no basta con secar un libro. Hay que secar el aire a su alrededor lentamente, o las cubiertas se agrietan y las páginas se arrugan peor que antes. Así que puso a los asustados sirvientes a trabajar en un sistema, y el sistema era tan claramente sensato que dejaron de tener miedo. Hizo colocar los braseros a distancia y moverlos cada hora, nunca lo suficientemente cerca como para quemar. Hizo colocar los peores libros abiertos, como pequeñas tiendas de campaña en el centro de la larga mesa, con el lomo hacia arriba, para que el aire circulara a través de ellos. En una tarde, entrenó a 2 doncellas para levantar una encuadernación estropeada sin romperla. Puso a un lacayo a girar el globo terráqueo agrietado 1/4 cada día, para que se secara correctamente y no se deformara más a lo largo de su costura. Asignó una tarea a cada par de manos y agradeció a cada par cuando la tarea estaba hecha. Al final de la semana, los sirvientes de South Tarn, que se habían movido sigilosamente por una casa muerta durante 10 años haciendo lo mínimo que se atrevían, la seguían de estante en estante como patitos. Discutían entre ellos sobre quién debería encargarse de salvar las buenas encuadernaciones de piel de becerro. Estaban orgullosos del trabajo, porque ella les había demostrado que el trabajo merecía ser motivo de orgullo. El duque lo observaba desde su silla. Se decía a sí mismo que venía a la biblioteca cada día para vigilar su propiedad. Sabía que mentía. Venía a ver a una mujer competente hacer bien un trabajo difícil, porque no había visto a nadie hacer nada bien, o preocuparse por hacerlo bien, en 10 años. Y la visión de aquello era como agua para un hombre que no sabía que tenía sed. Tenía una forma de hablarle que nadie más tenía. No era deferente, no lo mimaba, y sobre todo, no sentía lástima. Se había acostumbrado tanto a la lástima que ya no podía distinguirla de la amabilidad, y había rechazado ambas durante 10 años, como la misma cosa blanda e insultante. Selina no le daba ninguna de las dos. Él fue brusco con ella en esas primeras semanas. A menudo, era la única arma que le quedaba, y la usaba torpemente, como un hombre usa una herramienta de la que se avergüenza. Una mañana gris, ella le preguntó dónde se guardaban los papeles de la finca, porque las cuentas eran un desastre, y tenía la intención de arreglarlas. Él respondió sin girar la cabeza,
con la voz plana y fría que reservaba para el mundo. Las cuentas no eran asunto suyo, dijo. ¿Y qué haría bien en recordar para qué la habían contratado? Fui contratada por su madre, dijo Selina, sin prisa, para poner esta casa en orden. Y una casa son sus cuentas antes que cualquier otra cosa. Pero veo que está de mal humor esta mañana. Así que le preguntaré de nuevo mañana, cuando no lo esté, y entonces me lo dirá, porque usted es un hombre razonable debajo de todo eso. Y los hombres razonables no dejan que sus casas se pudran para fastidiar a sus madres más allá de la primera semana. Y volvió a sus libros. No miró para ver cómo se lo tomaba. Lo dejó sentado en su silla, sin nada contra lo que empujar, porque ella simplemente se había negado a ser empujada. Le preguntó de nuevo a la mañana siguiente. Él le dijo dónde estaban los papeles. Se convirtió, sin que ninguno de los dos lo nombrara, en la forma de ser entre ellos. Ella esperaba a que se le pasaran sus enfados como se espera a que pase el mal tiempo, sin miedo y sin ofenderse, y luego continuaba exactamente donde lo había dejado, y él descubrió, para su confusión, y luego para algo que aún no se permitía llamar alivio, que un hombre no puede disfrutar mucho tiempo siendo cruel con una persona que se niega a sentirse herida por ello. La crueldad había sido un muro. Ella simplemente lo atravesaba cada día como si no estuviera allí, hasta que él empezó a preguntarse por qué lo había construido. Fueron las cuentas las que primero lo sacaron de su silla, por una razón que no fuera observarla. Ella había pedido los papeles de la finca, y él se los había dado. Y ella los había llevado a la larga mesa de la biblioteca, y los había revisado como revisaba todo, pacientemente, a fondo y con una creciente indignación que no se molestó en ocultar. Porque descubrió, como medio esperaba, que una casa abandonada a su suerte durante 10 años no es simplemente una casa descuidada. Es una casa robada. El agente del duque, un hombre acomodado del pueblo, había cobrado su salario durante una década sin ganarse ni un céntimo. Había dejado que toda la finca se deteriorara, y lo había hecho de la manera particular que llena los bolsillos de un agente ocioso. Buena madera vendida y el dinero no contabilizado por completo. Alquileres cobrados tarde o nunca. Los atrasos condonados en lugar de perseguidos, porque perseguirlos era trabajo. 2 granjas vacías, que podrían haber sido alquiladas. Una tasa de drenaje pagada durante años por tierras que el viejo duque había drenado mucho antes y que ya no la necesitaban. No era un gran robo. Era la pequeña y constante filtración de una propiedad sin nadie que la vigilara. En 10 años, la suma hizo que Selina dejara la pluma y se quedara quieta. No fue a ver a la gente, fue a ver al duque. «Le están robando», dijo claramente, poniendo los papeles ante su silla. No en gran medida, y no por un villano, solo por un hombre acomodado que comprendió hace mucho que nadie estaba mirando. «Lo he marcado todo aquí. Es mucho dinero en 10 años. Y lo que es más importante, es una gran parte de su propia tierra abandonada y sus propios inquilinos resentidos. Porque un inquilino que nunca es visitado y nunca es ayudado, pronto deja de preocuparse por la tierra que cree que a nadie más le importa». Él miró los papeles un largo momento. Ella continuó. «Puedo arreglar los papeles en un mes, pero no puedo arreglar la tierra. Solo usted puede hacer eso. Es suya, y quiere a su señor, no a la viuda contratada de su señor con un libro de contabilidad. Podría haber arreglado simplemente las cuentas», dijo él. «Es para lo que mi madre la contrató. No necesitaba mostrarme nada de esto». «Podría», asintió Selina, «y usted habría seguido sentado en esa silla mientras una extraña ponía su casa en orden a su alrededor. Habría sido una cosa más que le hacen, en lugar de que la haga usted. Y ha tenido 10 años de cosas que le han hecho. No pensé que otra más ayudaría. Cabalgue conmigo mañana. Vea su propia tierra. Lo ha echado de menos. La tierra lo hace». Y a la mañana siguiente, por primera vez en 10 años, el duque de Elmsford cabalgó por sus propias tierras. Con una viuda sencilla a su lado, en un caballo prestado. Miró las granjas vacías, los alquileres flojos y los inquilinos resentidos, y empezó lentamente, con rigidez, como un hombre que usa una extremidad que no ha usado en mucho tiempo, a ser un duque de nuevo. No le volvió todo de golpe. En la primera granja en la que se detuvieron, el inquilino, un anciano llamado Sowerby,
que había trabajado allí bajo el padre del duque, salió secándose las manos y no reconoció a su propio terrateniente. Y luego lo reconoció y no supo qué decir. Porque el duque había sido un rumor en su propio valle durante 10 años, un fantasma con cicatrices en la gran casa que nadie veía. Hubo un silencio incómodo. Y entonces Selina, claramente, le preguntó a Sowerby por el techo de su granero, que había marcado en las cuentas como sin reparar desde hacía 6 años. El rostro del anciano cambió. Por fin, alguien de la gran casa que conocía el estado de su techo y parecía pensar que importaba, empezó a hablar. El duque escuchó. Y antes de que se fueran, le había prometido al hombre sus tejas, y lo decía en serio. Sowerby se quedó en su patio y los vio marchar, con una expresión que Selina había visto en los rostros de los sirvientes de la casa la primera semana. El cauteloso e incrédulo comienzo de la esperanza. Y así fue, granja por granja, durante esa larga mañana. El valle empezó a comprender, lentamente, que su señor había vuelto. Y el valle, que había estado resentido, empezó, lentamente, a endulzarse. Por las noches, al principio, no venía. Tomaba una bandeja en el ala antigua y se sentaba solo, como había hecho durante 10 años. Pero la biblioteca ahora estaba cálida, con sus braseros y sus nuevos fuegos, y era la única habitación cálida de la casa. Y un hombre con frío se siente atraído por el calor, cualesquiera que sean sus intenciones. Así que empezó a venir. Se sentaba en su silla junto al hogar con un libro que no leía, al otro lado de la habitación, y ella seguía trabajando en la larga mesa, y ninguno de los dos hablaba durante 1 hora seguida, y no era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas, cada una contenta, y ninguna dispuesta a decirlo, de no estar sola. Una de esas noches, ella estaba catalogando a la luz de las velas, murmurando los títulos en voz baja mientras los escribía, y se encontró con un libro en el que él no había pensado en años, un libro de su infancia, y leyó el título en voz alta en la silenciosa habitación. Él dijo, antes de poder detenerse, que había sido de su padre, y que lo había odiado de niño y amado de hombre, que era lo que pasaba con la mayoría de las cosas que su padre le daba. Fue lo primero que le contó de sí mismo, que no le fue arrancado a la fuerza. Ella solo asintió y lo anotó, y no le dio importancia, y pasó al siguiente. Pero él notó que ella apartó ese libro, separado de los otros, en la esquina de la mesa más cercana a su silla, donde él pudiera alcanzarlo. Tampoco dijo nada sobre eso. Le dio vueltas en sus manos durante un buen rato, después de que ella se hubiera ido a dormir. Y no lo leyó. Y no podría haber dicho por qué la visión de ese libro, apartado para él sin una palabra, había aflojado algo en su pecho. La primera vez que ella lo hizo reír, no lo estaba intentando. Esa fue la razón por la que funcionó. Habían pasado algunas semanas. La biblioteca estaba medio salvada. Ella estaba en una escalera, alcanzando una estantería alta, cuando la señora Peel llegó a la puerta, en un estado de agitación ansiosa, para anunciar que el vicario había venido de visita. El vicario venía una vez cada trimestre, por sombrío deber, y se sentaba en un silencio terrible durante los 20 minutos correctos, y se iba. Era una visita que ambos hombres detestaban, y ninguno terminaría. El duque, desde su silla, dijo con la voz plana y cansada que usaba para todo lo relacionado con su propia vida, que la señora Peel podía decirle al vicario que no estaba en casa. Él sabe que está en casa, dijo Selina desde lo alto de la escalera, sin volverse. Usted siempre está en casa. Ha estado en casa durante 10 años. Es la mentira menos convincente del norte de Inglaterra. El pobre hombre tiene que fingir que se la cree 4 veces al año, lo que seguramente es penitencia suficiente por lo que sea que hizo para merecer esta parroquia. Alcanzó el siguiente libro. Déjelo entrar. Dele una copa decente de algo y pregúntele por su tejado. El tejado de un vicario siempre está fallando, y hablará de ello durante 20 minutos, y usted no necesitará decir nada en absoluto. Es mucho menos problema que la mentira, y tiene la ventaja de ser amable, cosa que la mentira no es. Hubo un silencio, y entonces salió de él antes de que pudiera detenerlo, antes incluso de que supiera que venía. Una risa de verdad, corta,
áspera y oxidada como una bisagra sin usar, sacada de algún lugar que él había tapiado 10 años antes. Lo asombró a él más que a ella. Se llevó la mano a la boca, al lado de la cicatriz, como para atraparla o esconderla. La risa tensó la vieja herida, e hizo que la sonrisa debajo de ella fuera torcida y extraña. Media cara riendo y media cara que había olvidado cómo hacerlo. Y mientras él estaba allí sentado con la mano sobre la boca y sus ojos de pizarra muy abiertos sobre ella, horrorizado y asombrado, como un hombre que ha oído un sonido en una casa vacía y se da cuenta de que era su propia voz. Celina bajó de la escalera. Lo miró y no le dio importancia, que fue lo más amable que pudo haber hecho. Comprendió, sin que se lo dijeran, que había sucedido algo que no debía ser comentado o nunca volvería a suceder. «El vicario», dijo, «el tejado. Vaya, estaré aquí arreglando sus libros y prometo parecer muy ocupada para que piense que tiene asuntos serios de la finca y no puede ser molestado por mucho tiempo». Y el duque de Elmsworth, todavía conmocionado, se levantó y fue a recibir a su vicario y le preguntó por su tejado. El pobre y asombrado clérigo habló de ello durante 25 minutos. Fue la visita menos terrible que los dos habían compartido en una década. Después, el duque se quedó mucho tiempo en la ventana de su estudio, mirando el lago negro e inmóvil, y se llevó los dedos de nuevo a la comisura cicatrizada de su boca, donde el fantasma de la risa todavía parecía posarse. No sabía si quería llorar o hacerlo de nuevo. Ese fue el comienzo del deshielo, y como todos los verdaderos deshielos, no fue fácil. El hielo que ha permanecido 10 años no se va de un lago en un día. Cruje, se agrieta y se vuelve a congelar en las noches frías, y se levanta. Hubo días después de esa primera risa en que el duque estuvo peor que nunca, más frío, más duro, más decidido a echarla, precisamente porque ella lo había alcanzado, y eso lo asustaba más allá de lo soportable. Era la propia herida luchando por su vida, aunque ninguno de los dos lo habría llamado así. La herida lo había mantenido a salvo durante 10 años, a salvo como se está en una habitación cerrada con llave, y no tenía intención de que la abrieran, y usó todas las armas que tenía. Sus armas estaban todas dirigidas hacia adentro. La mañana después del vicario, no vino a la biblioteca en absoluto. Envió un mensaje con la señora Peel de que la señora Radham debía limitarse a los libros y no molestar al resto de la casa, que últimamente había comenzado a poner en orden habitación por habitación. Fue una crueldad pequeña y fría, y Celina la entendió exactamente por lo que era. Él se había reído, y ahora estaba avergonzado de ello, y los estaba castigando a ambos. Ella le devolvió el mensaje con la misma ama de llaves temblorosa, diciendo que lo entendía perfectamente y que se limitaría a los libros. Añadió que la habitación contigua a la biblioteca, el pequeño salón, estaba dejando entrar casi tanta agua como la biblioteca, y que su revestimiento de madera se estropearía en un mes si se dejaba así. Pero que, por supuesto, no lo tocaría, ya que se le había prohibido el resto de la casa. Luego continuó con su trabajo. Por la tarde, él mismo había venido a la puerta de la biblioteca. Se quedó allí, rígido y sombrío, y dijo que podía encargarse del pequeño salón después de todo. Ella le agradeció gravemente, como si el asunto se hubiera resuelto entre personas razonables, y no sonrió, aunque deseaba hacerlo, porque había ganado una escaramuza que él aún no sabía que estaban librando, que era la escaramuza por su propia vida. Y tenía la intención de ganarla, sin que él se sintiera nunca derrotado. La casa comenzó a volver a la vida con él. Esa fue la extraña gracia de todo. Y Celina, que no lo había planeado, lo observó suceder con un silencioso asombro. A medida que el duque se descongelaba, Southton se descongelaba. Él daba las órdenes ahora, o ella sugería, y él las daba. Las fundas se quitaron de las habitaciones una por una. Se encendieron fuegos en hogares que habían estado fríos durante una década. Se raspó el musgo de las paredes del norte y se arrancaron las malas hierbas del camino. Hombres del pueblo subieron a reparar lo que 10 años habían roto. La gran casa muerta comenzó, habitación por habitación, a respirar. Era como si el señor y la casa fueran una sola criatura, lo que, en cierto sentido, siempre habían sido, y no podían revivir por separado.
Selina descubrió que podía medir su recuperación por la casa. Podía saber qué tipo de noche había tenido por si ordenaba abrir las contraventanas del este. Podía leer el estado de su corazón en el estado de sus habitaciones. Y no le dijo que lo leía así, porque a un hombre que está aprendiendo a vivir de nuevo, se le debe permitir pensar que no es observado. Hubo una noche, esa primera primavera, en que el estado de las cosas se mostró claramente. Una oveja estaba en el pasto de la casa con un parto difícil. El pastor era viejo y sus manos estaban rígidas, y el hijo del granjero subió a la casa casi llorando porque la oveja moriría y los corderos con ella. En los viejos tiempos, a nadie se le habría ocurrido molestar al duque. Pero Selina estaba en el vestíbulo cuando llegó el muchacho, y no dudó. Pidió linternas y salió ella misma a la oscuridad húmeda, porque ya había ayudado a parir ovejas antes en la costa húmeda. Y una vida es una vida. No le pidió al duque que viniera, pero él vino. Lo oyó detrás de ella en el camino, y no hizo ningún comentario. Y los dos se arrodillaron en la paja del frío establo, a la luz de la linterna durante casi una hora. Y entre los dos, giraron al cordero, y lo trajeron vivo al mundo, y a su gemelo después. Las manos del duque eran buenas para eso, mejores que las de ella, firmes y sin prisa. Y ella vio que un hombre que ha aprendido a hacer algo duro y sangriento bajo fuego, no olvida esa firmeza. Cuando los corderos se levantaron y buscaron la ubre, él se sentó sobre sus talones en la paja, con sangre hasta los codos, y los miró. Las dos pequeñas criaturas vivas que había ayudado a traer al mundo. Y algo se movió en su rostro lleno de cicatrices que ella no había visto antes. No era risa, algo más antiguo y silencioso. La mirada de un hombre que ha pasado 10 años tratando solo con la muerte y acaba, con sus propias manos, de hacer lo contrario. «Se le da bien eso», dijo ella claramente, limpiándose las manos. «Debería hacerlo más a menudo. Hay mucho trabajo vivo en una finca de este tamaño, y ha dejado que otros lo hagan todo durante 10 años. Y creo que no le ha hecho bien no hacer ningún trabajo vivo». Él la miró a través de la luz de la linterna. «Usted dice cosas», dijo lentamente, «que nadie más se atrevería». «Lo sé», dijo Selina. «Es mi principal defecto», solía decir mi marido, aunque también decía que era mi principal virtud los días que le convenía. Se levantó y se sacudió la paja de las faldas. «Vamos. Está cubierto de sangre, y yo también. La señora Peel tendrá agua caliente, y por la mañana habrá 2 corderos vivos que habrían estado muertos. Y eso es un buen trabajo para una noche, sea lo que sea cierto». Y el duque de Elmsworth, que no había hecho un buen trabajo nocturno en 10 años, se levantó y la siguió hasta la casa, a través de la oscuridad húmeda. Y esa noche no se sintió tanto como un fantasma. Después de la noche de los corderos, algo en él se soltó un poco más. Venía a la biblioteca todas las noches ahora, y no fingía leer. Se sentaba junto al fuego cerca de ella, y a veces hablaban, y a veces no. Y el no hablar se había vuelto tan fácil entre ellos como el hablar. Una noche ella estaba leyendo, y el viento soplaba fuerte en las colinas. Una contraventana se había soltado en algún lugar de arriba y golpeaba. Lo vio estremecerse, un estremecimiento pequeño y duro, rápidamente controlado. El estremecimiento de un hombre para quien un ruido repentino siempre será, hasta el final de su vida, un disparo. Ella no hizo ningún comentario. Solo se levantó sin decir palabra. Fue y encontró la contraventana suelta. La aseguró, volvió, tomó su libro de nuevo, y no dijo nada. Él tampoco dijo nada. Pero la observó todo el camino a través de la habitación y de vuelta, y algo en su rostro se había vuelto suave y desprotegido. Ella había entendido el estremecimiento sin que se lo dijeran, y había arreglado la causa sin hacer que él la nombrara. Y nadie en 10 años le había hecho esa pequeña y particular merced. Él no le dio las gracias. Sabía que ella no quería que se las dieran. Pero esa noche, cuando ella se levantó para subir, él se puso de pie al pasar junto a su silla, lo que no había hecho antes. Era una cosa pequeña, una cortesía que cualquier caballero muestra a una dama. Entre ellos, no era una cosa pequeña, y ambos lo sabían, y ninguno de los dos lo dijo. La señal más segura de su regreso fueron los niños. Había una niña, hija de un inquilino,
una niña pequeña y seria de unos 6 años, llamada Nan. Era la hija del hombre que cuidaba la granja principal. No tenía el miedo al gran duque silencioso y con cicatrices que tenían sus mayores, porque era demasiado joven para que se lo hubieran enseñado. Se había acercado a la casa una tarde cálida siguiendo a un cordero perdido, y se había encontrado con el duque en el jardín que revivía. No huyó. Se plantó frente a él, miró la larga cicatriz con franco interés infantil y le preguntó, sin la menor crueldad, si le había dolido. El duque no había hablado con un niño en 10 años. Se encontró agachándose a su nivel. «Dolió mucho en su momento», dijo gravemente, «pero ya no duele. Solo parece que duele». Nan consideró esto con gran seriedad. Luego le informó que ella también tenía una cicatriz, en la rodilla, por una verja, y se la mostró con enorme orgullo, subiéndose la media para mostrar una pequeña marca blanca no más grande que un grano de cebada. El duque la examinó con igual gravedad y la declaró una cicatriz muy fina, casi tan buena como la suya, lo que a ella le agradó enormemente. Luego, habiendo zanjado el asunto de las cicatrices, lo reclutó con la despiadada eficiencia de los muy jóvenes para que la ayudara a atrapar a su cordero. Selina observó todo desde la ventana de la biblioteca, sin ser vista. Vio al duque de Elmsworth perseguir un cordero por su propio jardín renaciente, bajo las órdenes de una niña de 6 años. Lo vio acorralarlo finalmente contra la pared, atraparlo y entregárselo a la niña. Y lo vio, cuando el cordero estuvo a salvo, levantar a Nan para que viera algo que ella quería ver por encima del muro. Su rostro lleno de cicatrices estaba completamente natural por una vez, vuelto hacia la niña pequeña y seria. Y en él había una calidez que 10 años de sociedad nunca habían tenido permiso de ver. Selina tuvo que sentarse. La visión de aquello le había hecho algo en el pecho que no había sentido en 7 años, y que pensó que nunca volvería a sentir. Ese fue el día en que comprendió que estaba en peligro. Y siendo una mujer sensata, se nombró el peligro a sí misma claramente, sola esa noche, y no fingió que era otra cosa que lo que era. Estaba empezando a amarlo, no a compadecerlo, que era algo que nunca había hecho, no a tratarlo como a un hijo, que él no necesitaba y ella no habría ofrecido, a amarlo. Al hombre difícil, descongelándose, medio cicatrizado, que revivía lentamente, la risa seca y oxidada que le había sorprendido, la grave gentileza que mostraba a una niña de granja, los fantasmas que llevaba, y el valor que le costaba, más valor que la batalla que lo marcó, abrir una sola contraventana. Y amarlo era un peligro, porque Selina Radham había construido su independencia, ganada con esfuerzo, sobre los restos de su viudez, tabla a tabla. Había llegado a valorarla por encima de la comodidad, por encima de la compañía, por encima de casi todo. Amar a un hombre, atarse de nuevo, y sobre todo, atarse a un duque, a un título y a una gran casa, y a todo el pesado aparato de un mundo que la escudriñaría y juzgaría, era arriesgar lo único que había jurado, después de la muerte de su marido, que nunca volvería a arriesgar: la soberanía de su propia vida. Había sido esposa una vez. Había sido, incluso en un buen matrimonio, algo que pertenecía a alguien. Se había prometido a sí misma que nunca volvería a hacerlo. Y allí estaba, en una casa que revivía en las colinas del norte, en peligro de prometer lo contrario. No huyó de ello. Esa no era su manera, pero tampoco actuó en consecuencia. Todavía no. La elección, si debía hacerse, era una que pretendía hacer con los ojos abiertos, a su propio tiempo, en sus propios términos. No caer en ella como una niña. El mundo, que había olvidado al duque de Elmsworth durante 10 años, lo recordó de nuevo ese verano, como hace el mundo, en el peor momento posible. Un primo suyo vino al norte. Era un hombre pulcro, agradable y a la moda, llamado señor Aldous Sawan. Era el siguiente en la línea de sucesión al ducado, si el duque moría sin un hijo. Y había pasado 10 años esperando silenciosamente que el recluso de South Tarn le hiciera el favor de hacerlo. Había oído, a través de la red de chismes de los sirvientes que corre más rápido que cualquier correo, que una mujer había llegado a la casa,
y que se había visto al duque hablar e incluso reír, y al señor Sahón no le gustó nada el sonido de eso. Un duque que ríe es un duque que puede casarse. Un duque que se casa puede tener un heredero. Así que el señor Sahón vino al norte, todo preocupación de primo, para ver cómo estaban las cosas. Fue agradable con Celina, de esa manera que es peor que la grosería. Elogió su competencia como se elogia a una buena sirvienta de alto rango. Se preguntó en voz alta, sonriendo, qué afortunado era su pobre primo de haber encontrado a una mujer dispuesta a enterrarse en un lugar así, con tal propósito, a su edad. Y durante la cena, que el duque soportó por primera vez en años para no parecer expulsado de su propia mesa, el señor Sahón llevó la conversación, suave y cruelmente, al pasado. Al baile que hubo en Southton el último verano antes de España. A lo alegre que había sido el duque entonces. Qué guapo. Qué solicitado. Antes. Dejó que la palabra antes flotara en el aire. Miró una vez con agradable pena la cicatriz, y dijo lo contento que estaba de ver a su primo tan recuperado. Aunque por supuesto, añadió, un hombre en la posición del duque, con la sucesión en mente, debe considerar su deber cuidadosamente, y no se puede esperar que forme ninguna conexión que no sea en todos los aspectos adecuada. El duque se había quedado muy quieto y muy frío. Celina vio la vieja sombra caer sobre él. La sombra que ella había pasado meses levantando, y vio la herida levantarse en él ante la palabra adecuada, diciéndole de nuevo todas las cosas que le había dicho durante 10 años, que era una ruina, que cualquier mujer cerca de él debía estar detrás de su rango o movida por su lástima, que no tenía derecho a desear. Celina dejó su copa. Señor Sahone, dijo agradablemente, ha dicho mucho sobre el deber de su primo, su posición y lo que es adecuado, y ha mirado 2 veces su rostro mientras lo decía, pensando que no me daba cuenta. Así que permítame ser clara, como suelo serlo, porque encuentro que ahorra tiempo. No vino al norte por preocupación por su primo. Vino porque oyó que podría vivir, casarse y tener un heredero. Y ha pasado 10 años prefiriendo que no haga ninguna de esas cosas, porque si no las hace, todo esto pasará a usted. No es algo malvado de esperar, es solo algo humano, pero es una pobre razón para sentarse a la mesa de un hombre y recordarle dulcemente todo lo que la guerra le quitó. He cuidado a hombres mejores que usted, y los he enterrado, y conozco la diferencia entre la preocupación y el apetito. Puede terminar su cena, pero no volverá a hacer eso mientras yo esté en esta mesa, porque no me quedaré quieta, y yo, como ha observado, ya he pasado la edad de preocuparme por lo que un hombre como usted piense de mí. Hubo un silencio rotundo. El rostro agradable del señor Sahón se había puesto completamente blanco, y el duque de Elmsworth, a la cabeza de su propia mesa, miró a Celina Radam como si nunca la hubiera visto de verdad. Nadie lo había defendido nunca. En 10 años, nadie se había interpuesto entre él y la suave crueldad del mundo, y simplemente se había negado a dejarla pasar. Se había defendido a sí mismo cuando podía, con silencio y distancia. Nunca había tenido un campeón, y aquí había una, con un vestido reformado, diciéndole a su heredero en la cara que cuidara sus modales y que ya no le importaba quién lo supiera. El señor Sahón se fue por la mañana, y esa noche, por primera vez, el duque no se limitó a soportar la compañía de Celina. La buscó, la encontró en la biblioteca y no se sentó en su silla lejana como siempre hacía. Acercó una silla al fuego, cerca de la de ella, y se sentó. Y durante un rato no dijo nada. Luego le contó lo que no le había contado a nadie. Le contó sobre España, no la versión que daba al mundo, la versión limpia, la acción de caballería, la herida. Le contó la versión verdadera, con la voz baja y vacilante de un hombre que dice palabras que ha guardado tras sus dientes durante 10 años. Le habló del chico Timms, de 19 años, a cuya madre le había prometido que lo mantendría a salvo. Le contó cómo el chico había cabalgado a su izquierda esa tarde, asustado, y cómo le había dicho que todo iría bien, porque eso es lo que se les dice a los chicos asustados. Y cómo el mismo golpe de sable que le abrió la cara a él mató al chico un momento después. De modo que él había vivido y el chico había muerto por la fuerza de una mano de distancia de azar y nada más. Le habló de la carta que le había escrito a la madre del chico
y de cómo no había podido hacerla verdadera, y de cómo nunca había ido a verla en 10 años, porque no podía pararse frente a ella habiendo vivido cuando su hijo no lo había hecho. Le dijo que había dejado de reír porque le parecía un robo, que cada hora de tranquilidad que tomaba la sentía robada a hombres que nunca tomarían otra, que había pensado, al venir al norte, que si se encerraba y no sentía placer y dejaba que la casa se pudriera a su alrededor, sería una especie de lealtad, una forma de mantener la fe con los muertos. Selina escuchó todo claramente, sin inmutarse, como escuchaba todo. No llenó sus silencios, no ofreció un consuelo que él no había pedido. Dejó que él expusiera todo ante ella, la herida detrás de la herida, y no se apartó de nada de ello. Y cuando terminó y se sentó, agotado y temblando un poco a la luz del fuego, habiendo vaciado 10 años en la silenciosa habitación, ella no le dijo que no era su culpa, lo que él no habría creído, ni que el tiempo lo curaría, lo que era una mentira. Ella dijo, «Usted no le robó su vida a Timms. Un golpe de sable que falla por una mano de distancia no es un robo. Es solo el mundo siendo lo que es, cruel y ciego, y sin importarle nuestros merecimientos. Ha pasado 10 años castigándose por el crimen de sobrevivir, como si su miseria pudiera pagarse a los muertos como una deuda. No puede. Timms no está más abrigado por su frío, ni más seguro por su dolor, ni menos muerto porque usted nunca ría. Los muertos no nos piden eso. Dominic, son los vivos los que nos necesitan. Y hay una mujer en el sur de Inglaterra que perdió a su hijo, y a la que usted nunca ha ido a ver porque no podía soportarlo. Le diré claramente, su no ir no le ha ahorrado nada a ella, y le ha costado al único hombre vivo que podría decirle que su hijo fue valiente, fue amado, y no murió solo. Se lo debes a ella. No le debes tu ruina a los muertos, le debes tu valor a los vivos. Es más difícil. Por eso ha elegido la ruina. Es más fácil sentarse en la oscuridad que ir y pararse frente a una madre afligida y dejarse mirar. Pero usted no es un cobarde, sin importar lo que se haya dicho a sí mismo estos 10 años. Y creo que sabe la diferencia, y creo que es hora de que haga lo más difícil. Era la primera vez que usaba su nombre, Dominic. No lo había planeado, le había salido con la verdad, como le salían sus verdades, sin permiso. Y él lo oyó aterrizar en la silenciosa habitación, y no la corrigió, y ninguno de los dos hizo ningún comentario al respecto. Pero algo en el uso de ese nombre había cambiado el aire entre ellos, y ambos lo sabían. Fue al sur en menos de un mes. Fue lo más difícil que había hecho desde la guerra, más difícil que la guerra, y se lo dijo antes de irse, de pie en el vestíbulo con los guantes en la mano, y el rostro gris. Ella no le dijo que sería fácil. Le dijo que sería difícil, y que lo haría de todos modos, porque no era un cobarde, y que ella se ocuparía de la casa mientras él estuviera fuera. Y él fue. Se paró frente a la madre del chico, una mujer pequeña y desgastada en una casita pequeña y limpia, y fue mirado. Y no se inmutó ante la mirada. Le dijo que su hijo había cabalgado a su izquierda, y que había sido valiente, y que los hombres lo querían, y que no había muerto solo ni con miedo, y que la culpa de su muerte no era de nadie más que de la guerra. Le dio el reloj del chico, que había llevado durante 10 años, y que nunca había podido enviar. Se quedó 3 días. Le arregló el tejado con sus propias manos, porque necesitaba ser arreglado. Y descubrió que no podía quedarse quieto en la misma habitación que el dolor de ella, sin hacer alguna pequeña cosa útil con él. Y cuando se fue, ella sostuvo su rostro lleno de cicatrices entre sus 2 viejas manos, y le dio las gracias, y le perdonó lo que él nunca había podido perdonarse a sí mismo, que era haber vivido. Y fue el principio de que él también pudiera por fin perdonárselo. Volvió a Southtown cambiado, más ligero, como un hombre es más ligero cuando ha dejado algo que ha llevado durante 10 años. Volvió, Selina entendió, no solo a la casa, sino hacia ella, aunque ninguno de los dos lo dijo todavía. Pero una herida que ha gobernado a un hombre durante 10 años no cede su terreno sin una última batalla. Cuanto más se acercaba a ella, más duro, por un tiempo, luchaba. Hubo una quincena a finales de ese verano en que se alejó de ella de nuevo. Era el viejo patrón, y ella ya lo conocía, pero esta vez fue peor
porque había más que perder. Le había dejado ver todo su ser a la luz del fuego la noche de Thames, y un hombre que ha mostrado a otro todo su ser nunca está tan asustado como en los días posteriores. Así que, la herida se levantó en él y le dijo su mentira más antigua, la que le había dicho durante 10 años, y se la dijo ahora con una crueldad nueva y específica. Le dijo que una mujer completa, sana, capaz y libre, no podría querer de verdad a un hombre medio arruinado, que si se quedaba, debía ser por deber, o por la blandura de un corazón bondadoso, o por la costumbre de cuidar cosas rotas, que lo único honorable era enviarla lejos, antes de que se despertara una mañana y comprendiera a qué se había atado. Se volvió formal con ella. Habló del trabajo como si estuviera casi terminado. Dijo una tarde gris, con la voz plana que ella no había oído en semanas, que no debía sentirse obligada a permanecer en Southton más allá del verano, que él se encargaría de que quedara bien situada, que una mujer de sus capacidades no debería enterrarse en las colinas por su culpa. Selina dejó la pluma. Lo miró un largo momento y no había dolor en su rostro, solo la comprensión serena que era peor que el dolor porque veía a través de él. «¿Estás asustado otra vez?», dijo. No era una pregunta, y no era una acusación. Era un diagnóstico, pronunciado con la voz llana e imperturbable de una mujer que ha cuidado a muchos hombres asustados y que perdió el miedo a sus temperamentos hace mucho tiempo. Me dejaste ver todo tu ser y te aterrorizó. Y ahora has decidido que lo más seguro es enviarme lejos antes de que yo pueda dejarte primero. Lo entiendo. No lo haré. Se levantó. No era una mujer alta, y él era un hombre alto, y ella lo miró sin el menor temor. No me quedo por deber. No tengo ningún deber contigo. Tu madre me contrató para una biblioteca, y la biblioteca está casi salvada, y soy libre de irme mañana. Tampoco me quedo por blandura. No soy una mujer blanda, como has tenido sobradas razones para aprender. Si me quedo, y aún no he dicho que lo haré, será porque te he mirado con los ojos abiertos y te he elegido. No puedes asustarme para que no tome una decisión que aún no he tomado. Así que más vale que dejes de intentarlo y esperemos ambos como personas adultas a ver qué decido. Él la miró fijamente, y la herida, que lo había gobernado durante 10 años, sintió que el suelo se ablandaba bajo ella. No hay arma en todo su arsenal que funcione contra una persona que se niega tranquilamente a ser controlada por el miedo. No la envió lejos, no podía. Había encontrado por fin una fuerza mayor que su dolor, y no estaba tratando de derrotarlo. Solo estaba esperando que él fuera lo suficientemente valiente como para ser feliz. La finca revivió durante ese verano a medida que él revivía. Se quitaron las últimas fundas. Los jardines se podaron y comenzaron, tentativamente, a recordar lo que habían sido. Y a través de todo ello, había una habitación que a Selina no se le había permitido tocar. Una puerta en la fachada sur que permanecía cerrada. Sus contraventanas cerradas. Y ella no la forzó, porque había aprendido que algunas puertas un hombre debe abrirlas él mismo, o no se abren en absoluto. La abrió en pleno verano, en una larga tarde dorada, y la llevó con él. La llevó sin una palabra de explicación a lo largo de la fachada sur hasta la puerta cerrada. Se paró frente a ella, y por un momento no pudo abrirla. Y ella esperó porque había aprendido a esperar, y al final la abrió, y entraron juntos en la oscuridad, y él cruzó hacia las ventanas, y con manos que no estaban del todo firmes, abrió las contraventanas una por una. La luz de la tarde de verano inundó la larga habitación, y Selina vio. Era un salón de baile, o lo había sido. Una larga y hermosa galería con un suelo hecho para bailar, una galería para músicos en el extremo opuesto, y altas ventanas que miraban hacia el valle hasta el lago. Era la única habitación de la casa que el abandono no había tocado porque había sido cerrada, sellada y dejada exactamente como estaba. Ahora parecía una habitación dentro de una respiración contenida. La última habitación de su antigua vida, preservada. Las sillas todavía estaban colocadas contra las paredes como para una reunión. En el gran hogar frío, yacían las cenizas grises de un fuego muerto hacía 10 años. La última vez que me reí, dijo el duque, de pie en la luz inundante con la habitación sin usar ante él. Antes de usted,
Antes del vicario, fue en esta habitación. Hubo un baile aquí el verano, antes de ir a España. El último de la vieja vida. Bailé en esta habitación, y me reí y fui un tonto, y fui feliz, y no lo sabía, que es como suele ser. Se volvió hacia ella. La luz del verano estaba en el lado arruinado de su rostro, en la larga cicatriz plateada, y sus ojos de pizarra estaban húmedos y sin avergonzarse de ello. Cuando volví, no pude entrar. La cerré. No podía soportar ver el lugar donde ese hombre había sido feliz, sabiendo en lo que se convirtió. No he cruzado este umbral en 10 años. Miró la habitación y luego a ella. No sé por qué lo he cruzado ahora, dijo. Eso no es verdad. Sé exactamente por qué. Por usted. He hecho cada cosa difícil de estos últimos meses por usted. Le estoy diciendo esto torpemente, pues llevo 10 años sin práctica en decirle nada a nadie. Pero prefiero decírselo torpemente que no decírselo en absoluto. Usted entró en mi casa muerta y no se inmutó. No me compadeció. Salvó mis libros. Me hizo reír. Me devolvió el nombre de un chico que no pude decir en voz alta durante 10 años. Y me envió al sur a ver a su madre. Y me defendió en mi propia mesa ante un hombre que me deseaba muerto. En algún momento de hacerlo, me ha hecho querer vivir. Algo que había dejado de querer. No sé cómo decir lo que es eso, excepto decir que la amo, y que no tengo derecho a ello, y que se lo estoy diciendo de todos modos en esta habitación, donde el último hombre feliz que fui, bailó el verano antes de que el mundo terminara. Fue el discurso más largo de su vida, y le costó más que el sable. Y Selina Radam se quedó de pie en la luz inundante del salón de baile reabierto, y comprendió que la elección que había prometido hacer con los ojos abiertos había llegado a ella, y que estaba lista. No cayó en sus brazos. Esa no era su manera, y él no habría querido, ella lo sabía, algo tan fácilmente conseguido. Se quedó donde estaba, y lo miró entero. La cicatriz, y el hombre, y los 10 años, y los ojos de pizarra húmedos. Y tomó su decisión en voz alta. Ella primero, claramente, porque era una mujer que ponía sus condiciones. Quiero que entienda lo que estoy a punto de hacer, dijo, y su voz era firme. Porque no lo hago a la ligera, y no quiero que piense que lo hago. Soy viuda, he sido mi propia dueña durante 7 años, sin deberle nada a nadie, señora de mi propia pequeña vida. He valorado eso más de lo que puedo decirle fácilmente, porque me lo gané a pulso del dolor, tabla a tabla, y juré que nunca lo abandonaría. Elegirlo a usted es renunciar a una gran parte de ello. Es convertirme en duquesa, lo cual no quiero. Es ser mirada y juzgada y manejada por un mundo que he pasado 7 años manteniendo a distancia. He calculado el coste cuidadosamente, porque calculo el coste de todo. Así es como he sobrevivido, y he decidido que lo pagaré. Dio un paso hacia él a través de la pista de baile. Te elijo a ti, Dominic. No porque me necesites, aunque lo haces. No porque te compadezca, lo cual nunca he hecho, sino porque te he mirado tan claramente como he mirado cualquier cosa. Y veo a un hombre que vale todo el coste y más. Prefiero ser menos libre a tu lado que completamente libre sin ti. Ahí está. Lo he dicho primero y claramente. Y he querido decir cada palabra. Ahora puedes dejar de parecer tan asombrado y responderme, porque acabo de renunciar a mi soberanía por ti, y lo menos que puedes hacer es no quedarte ahí boquiabierto como el vicario. Y el duque de Elmsworth se rió. Salió de él plena, sin forzar y entera, la segunda risa verdadera de su nueva vida. Y esta vez no se llevó la mano a la boca para atraparla o esconderla. La dejó salir, con cicatriz torcida y todo, media cara riendo libremente y media cara haciendo lo que podía. Llenó el largo salón de baile reabierto donde la última risa de su antigua vida había muerto. No era un robo a los muertos. Y ahora lo sabía. Por fin lo sabía. Cruzó la pista hacia ella, la pista de baile de su juventud arruinada, y tomó sus manos sencillas y capaces entre las suyas, y dijo su nombre, que no había dicho en voz alta ni una vez, Selina, y fue un voto, y ella le dio el suyo, Dominic. Dicho por primera vez en una biblioteca en ruinas, y ahora dicho aquí como una promesa. La luz del verano bajó por el valle desde el lago Negro, y llenó la habitación. Ya no había fantasmas en ella, solo ellos dos, y el polvo, y la luz. Se casaron antes de que terminara el verano, discretamente,
en la pequeña iglesia gris al pie del valle. La duquesa viuda se sentó en el primer banco, con aspecto de haberlo arreglado todo, lo que en cierto sentido había hecho. Selina no vistió los grises de viuda que había llevado durante 7 años, sino un vestido del color de las colinas de verano, elegido por ella misma, en sus propios términos. Fue el último acto libre de la mujer libre que había sido, y el primer acto alegre de la mujer que eligió ser. Se deshizo de los grises para siempre ese día, y no los echó de menos. La herida no lo abandonó, nunca fue así. Y Selina nunca lo había esperado ni deseado. La cicatriz permaneció, plateada en su mejilla, torciendo siempre un poco su sonrisa. Todavía había noches en que se despertaba con el barro y los gritos y el chico Timms en sus ojos. En esas noches, ella no intentaba curarlo, porque algunas cosas no son curables, solo soportables, y soportable es suficiente. Solo se acostaba a su lado en la oscuridad y le permitía no estar solo en ella, que era lo único que ayudaba, y lo único que ella había ofrecido. Y por la mañana, las colinas estarían allí, y la casa viva a su alrededor, y el trabajo del día vivo por hacer. Había mucho trabajo del día vivo por hacer, y lo hacían juntos. Él era un duque de nuevo en serio ahora, recorriendo sus tierras con cualquier tiempo, y ella administraba la casa y los libros, y entre los dos, Southton volvió completamente a la vida. Sus granjas se alquilaron, sus inquilinos fueron visitados, sus rentas se hicieron justas, sus habitaciones cálidas. La niña Nan se convirtió en una presencia habitual en el lugar, siempre bajo los pies, y el duque, que no había hablado con un niño en 10 años, no podía negarle nada. Le enseñó a montar, dejó que lo llamara por un nombre que ningún duque había sido llamado, y no le importó. Y una vez, en el 2.º año, la madre del chico vino al norte a visitarlos, la mujer pequeña y desgastada de la casita del sur, y se quedó una quincena. Se sentó junto al fuego, con Selina, mientras el duque estaba fuera, y las dos mujeres hablaron de sus muertos, el marinero y el soldado, claramente y sin llorar, como hacen las mujeres que han llevado el dolor durante mucho tiempo y han hecho una especie de paz con llevarlo. Los muertos no se habían ido de esa casa, solo se les permitía por fin descansar en ella, mencionados y honrados y no escondidos, que es todo lo que los muertos piden y todo lo que los vivos pueden darles. El salón de baile se usó de nuevo, no a menudo y nunca de forma grandiosa, pues ninguno de los dos era gente grandiosa, y las colinas están lejos de cualquier parte. Pero 1 o 2 veces al año, la larga galería se abría y se iluminaba, y la gente del condado subía por el oscuro valle en sus carruajes. Y había música en la galería de los músicos, y baile en la pista donde el último hombre feliz que había sido una vez bailó. El duque ya no podía bailar bien, porque la pierna también había sido herida, junto con la cara. Se quedaba al borde con su rostro lleno de cicatrices y sus ojos de pizarra, y observaba a su esposa moverse a través de las figuras. No le importaba no poder unirse a ella. Ella volvía a él entre cada baile, cada vez, a propósito, para que la sala supiera de quién era ella, y de quién era él, y que ambos lo habían elegido. Y ahora reía. Eso era lo que el condado comentaba, lo que corría por las colinas y bajaba a los pueblos como la noticia más extraña en años. El duque de Elmsworth, el recluso con cicatrices, que no se le había oído reír en 10 años, ahora reía, a menudo. Una risa áspera, torcida, medio rota que de alguna manera era el sonido más cálido en cualquier habitación en la que estuviera. Se reía sobre todo de las cosas llanas y sin adornos que decía su duquesa, las verdades que nunca había aprendido a dejar sin decir. Y se reía de ellas, no porque ella intentara divertirlo, pues nunca lo intentaba, sino precisamente porque no lo hacía. Porque ella continuó, toda su vida, diciéndole la verdad tan claramente como se la había dicho en una biblioteca en ruinas en una mañana gris al final del invierno. Y la verdad dicha claramente por la única persona que nunca le había tenido miedo era la cosa más divertida, querida y sanadora que conocía. En la última tarde tranquila de ese primer verano de casados, bajaron juntos al lago. El pequeño, profundo y negro lago había contenido el cielo gris en él, inmóvil,
durante todos los 10 años cerrados. Ahora no era negro. El sol bajo estaba sobre él y contenía el oro del cielo y el verde de las colinas, y a ellos dos en su orilla. Un viento ligero se movía sobre el agua, de modo que su aliento contenido se soltó por fin, toda la superficie agitándose y viva. Selina miró el lago y miró la casa que revivía sobre él y miró al hombre a su lado. La cicatriz y los ojos de pizarra y la sonrisa torcida y sanadora. No dijo nada porque algunas cosas se dicen mejor en silencio. Y él entendió su silencio, habiendo aprendido por fin a leerla, como ella siempre lo había leído a él. La casa había esperado mucho tiempo. Las casas pueden hacerlo, y resulta que los hombres también. Si al final llega alguien que no tiene miedo de abrir las contraventanas, que salva lo que se puede salvar, que les dice la verdad, que ríe con ellos y no de ellos, y que los elige claramente y primero y con los ojos bien abiertos en el salón de baile en ruinas de sus antiguas vidas, bajo la inundante luz del verano. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te ha hecho sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte las nuevas historias.